Bien, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tenerlos en otra edición de la Cátedra DAC. Como ustedes saben, esta es una iniciativa de carácter interdisciplinar que se hace desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano en alianza con el Media Lab de Chile, con la Universidad San Martín de Argentina, también con la UNAM en México, con el Museo de Arte Contemporáneo en Chile. Y la idea es pues poder generar conversaciones alrededor de temáticas que consideramos desde el doctorado en diseño, arte y ciencia que son pertinentes para abordar, muy vinculadas con las problemáticas actuales. Con eso en mente, entonces, pues hoy tenemos como invitada a Diana Urdinola y como ya ustedes lo saben, nuestros estudiantes del doctorado en diseño, arte y ciencia preparan una conversación con ella. Y hoy el moderador de esa conversación va a ser Camilo Andrés Domínguez. Camilo, me voy a permitir presentar a Camilo rápidamente. Camilo es profesional creativo con experiencia en gestión de investigación y diseño, desarrollo territorial e infraestructura y estandarización de competencias. Actualmente está cursando el doctorado en diseño, arte y ciencias con formación en ciudades inteligentes, gestión de operaciones y también diseño industrial. En la investigación, pues se ha enfocado en la investigación a través de diseño y tiene una práctica de creación orientada a la sostenibilidad y al impulso de la innovación. Entonces, pues Camilo, bienvenido y adelante con la conversación que vamos a tener con nuestra invitada. Hola Silvia, buenas tardes para todos. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Camilo, buenas tardes. Bueno, dando paso a la conversación, primero te agradezco, Diana, por el espacio, por la disposición, por las conversaciones que antes de este espacio logramos tener para retroalimentar tanto el doctorado como este lugar de conversación. Yo el diálogo lo he titulado como Diálogo del pensamiento regenerativo a las biotexturas, materialidades vivas en el diseño contemporáneo. Y es un diálogo que emerge de prácticas regenerativas, experimentación material y sobre todo la cultura del diseño colombiano. Esta sección emerge de los debates contemporáneos sobre sostenibilidad y regeneración, invitando a pensar el diseño como una práctica cultural que va más allá de reducir impactos y busca generar condiciones de vida más saludables y sobre todo simbióticas entre humanos, materialidades y ecosistemas. Como ya ha sido inicialmente presentada, sin embargo, te presento nuevamente. Hoy contamos con Diana Ordinola. Diana es diseñadora industrial, magíster en morfología, docente e investigadora, integrante de la Red Latinoamericana de Diseño y Alimentos, coordinadora de la maestría en diseño del Instituto Tecnológico Metropolitano. Ha trabajado en proyectos de investigación-creación relacionados con morfología, desarrollo de materiales biobasados y diseño de productos y gestión editorial. Dicho esto, el propósito de esta conversación es explorar cómo estas aproximaciones que se construyen en el contexto colombiano e inclusive con alcance latinoamericano se entrelazan para redefinir el rol del diseño que tiene tanto sus creadores como las creaciones que se conciben en el medio. Un diseño que trasciende sin duda de la eficiencia y o la estética para convertirse en un proceso de regeneración, identidad y cultura material viva. Eh, Sin más preámbulos, te doy paso para que nos compartas lo que tienes y es un gusto para mí abrir esta conversación contigo. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a ti, a Camilo, a Silvia por la invitación y bueno, a todos por estar conectados en la tarde de hoy para compartir sobre este tema. Voy entonces a compartir nuevamente mi pantalla. Creo que ahí ya funciona, ¿cierto? Me confirman, por favor. Sí, 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 se es ve. perfecto. Bueno, entonces, como lo decía Camilo, esta charla orbita alrededor de un concepto que hemos denominado materialidades postindustriales. Yo tengo aquí una presentación para hacer una introducción
a ese concepto a través como de la experiencia que hemos tenido en los procesos de investigación-creación, para luego pues empezar a conversar alrededor de las preguntas que Camilo me compartió. Entonces, pues para empezar, voy a volver a esta diapositiva, esto es un proyecto, como les decía, de investigación-creación que sucede en el Instituto Tecnológico Metropolitano y que no solamente tiene mi participación, sino que tiene la participación de otros profesores del instituto, otros profesores investigadores de otras universidades y de estudiantes de pregrado y posgrado. Eso significa pues que hemos tejido una red colaborativa de personas interesadas alrededor de hacerse preguntas sobre las nuevas miradas del diseño contemporáneo y cómo nos relacionamos con los materiales y cómo esos materiales pues nos llevan a pensar otras maneras de concretar o de imaginar los objetos. De ahí pues como que nace ese concepto de las materialidades postindustriales. Tenemos un Instagram que se llama, o que lo encuentran con el @food-design-materials, que es donde vamos poniendo algunas de las exploraciones que hemos desarrollado. Lo dejo ahí pues por si alguno está interesado en mirar. Entonces, primero, pues contarles qué es lo que investigamos. Nosotros, como he dicho, pues hacemos investigación-creación, lo hacemos a partir del enfoque transdisciplinar o entendiendo que el diseño es transdisciplinar, necesita de otras disciplinas para avanzar y hacerse preguntas que nos permitan pues como encontrar otros panoramas de investigación. Y hacemos esto para explorar el potencial que tienen los insumos comestibles o biodegradables para el desarrollo de nuevas materialidades. De ahí hacemos la conexión con la Red Latinoamericana de Diseño de Alimentos, entendiendo que muchas de las cosas, no nos gusta decirle residuos, sino como remanentes o cosas que quedan después de los procesos de cocina o culinarios, pueden convertirse en insumos para el diseño de nuevos materiales que pueden ser comestibles, compostables y que se producen o que nos permiten entender la cocina como un laboratorio de autoproducción. Ese es como el gran enfoque desde qué es lo que hacemos, desde la investigación-creación, entendiendo que el diseño está en una transdisciplina, nos enfocamos en entender esos remanentes de la cocina y en general lo que nos rodea que está vivo como un potencial insumo para el desarrollo de materialidades. Esto nos ha llevado a preguntarnos o a repensar las relaciones que tenemos con los materiales y con los objetos. Esto también nos ha, digamos que retado a imaginarnos nuevas estéticas y nuevas temporalidades, porque si estamos trabajando con insumos o con bioinsumos, estos materiales están vivos y tienen otros tiempos, como otros ciclos de vida, y eso pues nos ha llevado a ser más sensibles con las conexiones que tenemos en el territorio y en general con el respeto hacia los ecosistemas. Todo esto lo hacemos a través de la experimentación, ese es nuestro enfoque metodológico, haciendo énfasis en entender que la morfología nos permite entender cómo obtener el material, cómo diseñar la receta, cómo transformarlo en la cocina, cómo hacerlo interactuar con esas tecnologías a las que cualquier persona puede tener acceso y cómo todo eso es como un proceso metodológico que nos permite entender el diseño como un mediador entre lo vivo, lo biológico, la tecnología y lo que hacemos los diseñadores en las prácticas cotidianas, con nuestras prácticas cotidianas. Aquí tengo un avisito que me dice que estoy como bajita de internet. ¿Ustedes me están escuchando? Te escuchamos perfectamente. Te escuchamos, perfecto. Sí.
Si de pronto tengo problemas de conexión, me hacen una ceñita, por Claro que que no. sí, no te preocupes. Listo, bueno, entonces, ¿por qué hacemos esto? Esto lo hacemos porque, pues, hemos identificado, creo que todos somos conscientes de que tenemos un gran, o que los objetos que son producto de los procesos de diseño han generado un gran impacto en los ecosistemas. Tenemos montones de objetos que se demoran un montón de tiempo en degradarse. Muchos de ellos, o la mayoría, son polímeros. Tenemos islas de basura en el mar, tenemos microplásticos en la sangre. Aproximadamente estamos ingiriendo el equivalente a una tarjeta de crédito en microplásticos al año. Entonces hemos como empezado a preguntarnos cómo desde la investigación, creación y desde la transdisciplina podemos empezar a hacer aportes para empezar a cambiar ese impacto que tienen esos objetos en los ecosistemas. Eso nos ha llevado a pensar el diseño como desde un enfoque biocéntrico, empezando a poner a la vida en el medio y no solamente a los humanos, sino a todo lo que está vivo, todo lo que es no humano, y cómo tratamos o cómo logramos de hacer aportes más armoniosos a los ecosistemas desde el diseño. Por aquí tengo una foto que se encuentra pues en los bancos de imágenes y en general cuando se hace un rastreo en, en internet, siempre vamos a encontrar pues este tipo de imágenes y este tipo de problemáticas que cada vez son más evidentes incluso en la vida cotidiana. Cada vez que vamos caminando por la calle, o lo digo pues aquí en Medellín, que es donde estoy, cada día veo más basura, eh, generalmente plástico, y cada vez más pequeño, como que cada vez es más difícil de gestionar esos residuos. Entonces desde ahí empezamos a preguntarnos cómo nos relacionamos o cuáles son esas nuevas relaciones contemporáneas, respetuosas, amigables, cooperativas con las materialidades. Y traigo este ejemplo. A un lado pues vemos un montón de botellas plásticas que parece pues que son el resultado de lo que pasa después de un evento masivo en el espacio público. Y al otro lado vemos una propuesta que es una burbuja que encapsula agua. Esa burbuja es comestible y es biodegradable. Es un proyecto que se llama UJU, está desarrollado a partir de un alga, y estas dos fotos pues nos están mostrando como dos panoramas, uno en el que estamos inmersos en el día a día, como en esta montaña de materialidades poliméricas difíciles de procesar, de reciclar, y un nuevo panorama pues que nos invita a pensar cómo podemos crear o diseñar materialidades que pueden ser comestibles o biodegradables y que empiezan a cambiar la forma, los procesos de producción, las maneras en las que nos relacionamos con el objeto, las prácticas humanas que permiten pues la relación con ese objeto o con ese material, en este caso esa cápsula, y entonces ahí se nos abre como un panorama de investigación alrededor de las materialidades comestibles o biodegradables. Dentro de ese para qué, de preguntarnos entonces cómo es que nos estamos relacionando con las materialidades actualmente, encontramos que tenemos o que sentimos pues como el llamado a repensar los procesos de transformación, a reconectar con el territorio y los ecosistemas y con lo que nos rodea, con lo vivo, a rehacer las maneras que tradicionalmente tenemos de entender el procesamiento de un material y la concreción o el diseño de un objeto, a regenerar o a pararnos desde el diseño regenerativo, a entender que somos un ecosistema, somos una red
estamos interconectados y debemos pues procurar por el cuidado y pues que tenemos que empezar a conectar con todo aquello con lo que aparentemente pues como que no estamos conectados, la naturaleza, los animales, las bacterias, las levaduras, pues como todas esas cosas que son como tan ajenas, pero a la vez tan cercanas y que hacen parte pues de lo vivo y de lo que nos rodea. Cada una de las fotos que van a ir apareciendo de aquí en adelante hacen parte de algunas exploraciones o proyectos de investigación alrededor del tema. Esta, por ejemplo, es una fotografía de un bioinsumo que nos dieron una vez en Uruguay. Esto es yerba mate y bueno, sabemos pues que en el sur hay un alto consumo de yerba mate y hay un montón de personas desarrollando biomateriales con lo que queda después de que se prepara el mate. Nosotros hicimos también una exploración y esto pues fue como nuestra primera aproximación, tocarlo, estriparlo, entender a qué huele, qué pasa si lo trituro, qué pasa si lo aplasto, qué pasa si lo convierto en polvo, qué pasa si lo deshidrato. Entonces ese reconectar también tiene que ver con involucrar todos los sentidos con esas materias primas o esos bioinsumos que en últimas pues están vivos. Entonces estamos como en ese camino de transformar las maneras de pensar, hacer y entender el diseño, nuevamente pues en sintonía con la naturaleza desde lo sistémico y lo regenerativo, y esto ha ido como evolucionando desde entender qué hacer con esos insumos, cómo se presentan morfológicamente, lo que decía ahora de tocarlos, olerlos, degustarlos, deshidratarlos, pulverizarlos, transformarlos en la cocina, diseñar unas recetas, diseñar unos procesos de, digamos que no de producción, sino de autoproducción del material, y luego caracterizar esos materiales, entender como sus posibilidades, sus límites, para empezar a hacer un proceso de diseño. Esta foto es una exploración de un grupo de estudiantes que tuvo un interés en particular por entender el ñame y cómo el ñame podía convertirse en una masa luego de ser pulverizado o deshidratado y pulverizado, cómo podía convertirse en una masa que tenía unas características cerámicas. Entonces empezamos a juntar estos 4 conceptos, entender la naturaleza o esos bioinsumos como unos elementos que vienen de la naturaleza, cómo eso hace parte de una cultura, por ejemplo, la yerba mate, de dónde viene, por qué se produce tanta, a qué huele, a qué sabe, qué comunica, cómo se puede transformar con la tecnología, como les decía ahora, que tenemos al alcance, en especial en la cocina, y cómo todo eso es atravesado por el diseño para empezarnos a imaginar esas nuevas maneras de producir objetos y diseñar materiales, nuevamente desde lo transdisciplinar, sistémico y colaborativo. Entonces siempre estamos como ubicados en hacer con la naturaleza, en entender la naturaleza como una coequipera, como una colaboradora, como un miembro más del equipo de diseño, y empezar pues como a imaginar de eso que nos rodea, qué nos sirve, cómo nos relacionamos con él, cómo lo transformamos y cómo lo convertimos en insumo para los proyectos de diseño. Este proyecto o la imagen que está acá, es un proyecto que desarrollamos porque empezamos a ver que aquí en Medellín hay un montón de árboles de guayabas sembrados por toda la ciudad, y en algunos momentos del año todos los árboles están en cosecha. Los animales se las comen, las personas las cosechan y se las comen en el espacio público, y muchas de ellas pues se caen y se empiezan a
empiezan a pasar por un estado de maduración que ya no son comestibles ni por los humanos ni por los animales. Entonces las empezamos a recolectar y las empezamos a transformar en un bioinsumo que nos permitió desarrollar una materialidad a partir de guayaba que después de estar mezclada con otros componentes y transformada a partir pues, de las tecnologías de la cocina, nos permitía obtener unas láminas que eran comestibles o que son comestibles y que a pesar pues, de que la guayaba ya estaba en un estado de madurez muy alta, conservaba como las propiedades organolépticas, el sabor y el olor, y nos permitía tener un biocuero comestible. Toda esta iniciativa, digamos que está ubicada en el diseño para las transiciones, el diseño sostenible, el diseño abierto, el diseño circular. A través del desarrollo de estos experimentos también nos ubicamos en el diseño especulativo, directamente relacionados con el contexto y siempre entendiendo que cada una de las exploraciones que iniciamos desde las materialidades postindustriales, pues siempre iniciamos como con una pregunta o con un interés en particular que nunca logramos cerrar, sino que siempre el reto va abriendo otras preguntas, es decir, como que nunca llegamos a una conclusión, siempre una exploración que creemos que va a ser sencilla, lo que hace es abrirnos otro panorama y otras preguntas disparadoras de nuevos retos. Por eso por aquí aparece el reto de diseño. Cada vez que nos involucramos con un bioinsumo diferente, a pesar de que tenemos ya una experiencia previa, siempre hay un reto nuevo porque nuevamente el bioinsumo está vivo y diseñamos con él, o sea, no lo tenemos en control. Creo que me quedé sin internet. No, aquí estoy. No, bien. Te escuchamos. Listo. Como les decía ahorita, todo es experimentación. Nosotros tenemos una metodología, diseñamos cada una de las exploraciones, todas las hacemos con lo que tenemos en la cocina, con la transferencia de calor, los cortes, los cortes con los utensilios tradicionales de cocina, la deshidratación. Y eso también tiene como una razón de ser de fondo, y es que nos interesa que todo lo que podamos desarrollar en las experimentaciones, cualquier persona que tenga pues una cocina pueda desarrollarlas sin necesidad de tener pues como una tecnología de punta. Eso también nos ha permitido que varias personas en la ciudad y en diferentes ciudades, incluso países, estén desarrollando el mismo experimento y podamos contrastar cómo estar en un ambiente que no está controlado, porque la cocina pues como laboratorio no está controlada, todos tenemos diferentes equipos, diferentes ambientes, el clima de cada día varía el resultado del experimento, entonces eso también nos ha permitido tener como una red cooperativa de experimentos, de ensayos, de errores, y cómo eso que llamamos experimento va respondiendo a las características de cada contexto, de cada ciudad, de cada cultura y de los equipos pues, que tiene cada persona en el lugar donde se encuentra. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado una relación o una cooperación entre todos los actores como de ese proceso. Por ejemplo, como tomando como ejemplo la exploración de la guayaba, pues hemos encontrado como un entendimiento o una conexión con lo que está en el contexto, con lo vivo que nos rodea y que nos puede hacer aportes al proceso de diseño. Hemos encontrado metodologías, hemos encontrado, digamos que una biblioteca de materialidades,
esas materialidades tienen unas características específicas. Hemos encontrado pigmentos, biopolímeros, biocueros, biocerámicos, materiales que son comestibles, materiales que son biodegradables, materiales que son biodegradables y comestibles. Y como decía ahora, como sin una conclusión, siempre pues como en abierto. Esta imagen que estamos viendo acá es una foto de una de las exploraciones que hicimos con el profesor David Torreblanca de la Universidad Pontificia Bolivariana y el profesor Eber del ITM, haciéndonos una pregunta sobre cómo hacer una reinterpretación de las texturas de algunos troncos de árbol, frutas o raíces del contexto de acá de Medellín, cómo reinterpretarlo, geometrizarlo, comprender esa textura, convertirla en un molde y luego materializarla a partir de un biopolímero. Este es un biopolímero que está pigmentado con remolacha. De aquí en adelante les voy a mostrar como un montón de fotos con lo que hemos encontrado. Hemos encontrado entonces, como les decía ahorita, biopolímeros. Estos biopolímeros todos son comestibles, algunos tienen sabor, otros no. Algunos son transparentes, otros son translúcidos, algunos tienen fibras, algunos tienen sabor. Todos con la misma base, pero cada, pues como con el mismo insumo inicial, con la misma matriz, con el mismo método, pero en cada una de las exploraciones, como les decía ahora, nunca se concluye, sino que siempre van apareciendo más preguntas. Entonces, en esas exploraciones empezamos a sumar más cosas al proceso, a sumar más ingredientes a la receta, a sumar otro paso en el proceso de transformación. Entonces siempre sí, se abre pues el marco de preguntas. Esta es como el resumen de lo que hemos encontrado en biopolímeros. Esta es otra exploración que hicimos con los estudiantes de Ingeniería en Diseño Industrial del ITM en un curso de biomateriales y en un semestre en esa búsqueda de bioinsumos que nos sirvieran en el contexto en el que estábamos. Encontramos que en el instituto hay muchas cafeteras, se hacen 2 cafeteras grandes por día en cada uno de los pisos, pues 2 grecas de café grandes en cada uno de los pisos, y quedan diariamente un montón de borra de café en toda la universidad. Entonces empezamos a recolectar esa borra de café piso por piso, la empezamos a caracterizar, la empezamos a entender, empezamos a conectar con ella, empezamos a imaginar qué podíamos hacer con ella. Generalmente la borra de café, pues si no se bota, se puede usar como abono. Y en este caso, entonces la convertimos en un biocuero que mezclamos con diferentes aglutinantes y con diferentes componentes en la receta encontramos diferentes características, algunas láminas más flexibles, otras más rígidas. Experimentamos haciendo corte láser y empezamos a crear, digamos, una exploración de redes geométricas que nos llevaron pues a estos primeros acercamientos a objetos del vestuario o objetos pues que sirven para iluminar, para cubrir pues una fuente luminosa. En esa misma línea, en el instituto tenemos un montón de restaurantes. Esos restaurantes tienen un alto consumo de huevo porque tenemos panaderías, algunas de ellas pues hornean allí en el instituto, los restaurantes que hacen los desayunos, que hacen los almuerzos, y nos empezamos a preguntar qué hacer con la cáscara de huevo. También la empezamos a recoger con el mismo método de la borra de café, empezamos a pasar por los restaurantes, a trabajar con
con los cocineros de los restaurantes a contarles sobre el proyecto y empezamos a recolectar las cáscaras de huevo. Las transformamos, las limpiamos, las pulverizamos, las incineramos y logramos un biocuero. Logramos una mezcla que se aproxima a una biocerámica, todo esto pues formado con moldes o con la mano, con las técnicas tradicionales de la cerámica. Y actualmente tenemos un estudiante de la maestría en diseño que retomó esta idea de la mezcla de cerámica de huevo y en esta última foto vertical que se ve aquí a un extremo, se puede ver una exploración que está haciendo el estudiante que se llama Andrew Usma, que está desarrollando la mezcla cerámica para hacer impresión 3D con esta mezcla de cáscara de huevo. Con esa misma cáscara de huevo nos empezamos a preguntar cómo podíamos empezar a perfeccionarla, porque aquí en la diapositiva anterior, sí, se puede ver que la cáscara de huevo está en una granulometría que permite, pues, como entender, si uno dice cáscara de huevo, digamos que se percibe con facilidad, y nos empezamos a preguntar cómo hacemos para perfeccionar esa granulometría y lograr una lámina lisa que se pudiera pigmentar. Ahí tuvimos un montón de experimentaciones, ya no solamente desde el diseño, sino desde la ingeniería de los materiales, y desarrollamos un material que se llama maleable. Diseñamos una biblioteca de pigmentos y texturas y ese biomaterial lo usamos para el diseño de un módulo que puede organizarse en una superficie vertical para dividir un espacio y para hacer aislamiento acústico. Hicimos todo el diseño de la forma, toda la exploración morfológica, de manera que las características del material en relación con el diseño de la forma aportaran al aislamiento acústico. Luego nos empezamos a preguntar cómo pasábamos de las láminas y de las texturas a otro tipo de morfología y empezamos a investigar con una figura que tenemos en el instituto que se llama Joven Investigador. Con un joven investigador que se interesó por este tema, empezamos a investigar cómo podíamos hacer extrusiones de los materiales con la tecnología de la cocina, o sea, nada especializado. Con lo que está en la cocina y variando las recetas, cómo podemos pasar de la lámina y la textura a una extrusión. E hicimos una primera aproximación a entender cómo organizar o rediseñar las mezclas que ya teníamos, cómo diseñar el proceso de autoproducción de biohilos y filamentos y cómo hacerlo en la cocina del espacio doméstico. Estos proyectos que vienen a continuación, creo que es este y otro, aunque ahí también está el de Guayaba, son unos proyectos que hemos desarrollado recientemente que tiene que ver con empezarnos a preguntar cómo empezamos a transformar esas láminas a través de cortes e incisiones y entendiendo el potencializar, el potencial, o si junté potencial con potencializar, entendiendo el potencial del material y de la tecnología. Y cómo con un cambio en esa superficie, un cambio controlado a través de la geometría, podíamos empezar a generar otro tipo de texturas y otro tipo de áreas geométricas. Entonces estamos explorando con un biopolímero y un corte láser para generar una piel de escamas. Este es el proyecto que les mostraba, del que les hablaba ahorita, el de la piel de guayaba. Este es un proyecto que
o esta foto en particular es interesante porque muestra como todo lo que hemos logrado a través de la tecnología, pues, o de los métodos que hemos ido desarrollando. La lámina, las texturas, los filamentos, cómo sacarlo al espacio tridimensional, cómo te puedes comer ese material y cómo ese material se empieza a degradar luego de estar pues como en unas condiciones específicas. Aquí en esta imagen se puede ver aquí en el extremo que estas láminas pues ya empiezan a mostrar su proceso de degradación. Y el último proyecto en el que estamos explorando es un proyecto en el que trabajamos con el Laboratorio Biofilia Material de la Universidad de Medellín, el profesor Mauricio Vázquez y la ingeniera biomédica Juliana Tobón, donde nos estamos haciendo preguntas sobre los pigmentos. Entonces, nuevamente en relación con el territorio, encontramos que aquí tenemos una avenida por el barrio El Poblado, esa avenida se llama Avenida El Poblado, y encontramos un montón de árboles de jagua, y nuevamente la jagua pues se cae del árbol en unos momentos del año, en el momento de la cosecha. La jagua es la fruta de la que se extrae un pigmento con el que se pintan algunas comunidades indígenas y se hacen pues tatuajes temporales y en general pues se extrae un pigmento natural. Entonces empezamos a recoger esa fruta, empezamos a estudiar cómo extraer el pigmento con la tecnología que tenemos en la cocina del espacio doméstico y empezamos a usar esos diferentes métodos de extracción de pigmento y pues los resultados de esa extracción en un biopolímero y estamos pues como en ese proceso de desarrollo de un material que se pigmenta, de un biomaterial, de un biopolímero en gran formato que se pigmenta con la agua y que además va cambiando de color a medida que el material pues como que va permaneciendo en el tiempo y va teniendo contacto con el oxígeno. Hemos tenido muchos aciertos, pero también hemos tenido muchísimos desaciertos. Cada uno de los experimentos que hay acá los tuvimos que hacer con la naturaleza, con el hongo, con el medio ambiente, con el clima, no sé, un año entero tratando de entender cómo hacerlo. Esta imagen en particular es un hongo que un día apareció en una de las muestras y eso también pues nos abre otro panorama de trabajo y otras preguntas porque también tenemos unos agentes fungicidas con los que nos tenemos que relacionar, unos que son muy peligrosos y otros que no lo son. Entonces ahí es donde necesitamos en el equipo otras disciplinas que nos ayuden a relacionarnos con esto. A veces funciona, a veces no funciona. La misma receta se puede hacer muchas veces de la misma manera y funciona, otras veces no, dependiendo de la persona, dependiendo del día, dependiendo del clima, dependiendo del bioinsumo. Entonces, todo está conectado, todo está aportando, todo está vivo, todo es cooperativo, todo es sistémico y va más allá de lo instrumental, ¿cierto? De estar ahí haciendo cosas metódicamente, rigurosamente. Sí, lo hacemos, pero es más que eso. Entonces, no hay como un cierre, es como hay que seguir y todas las preguntas están abiertas. Entonces, desde la generalidad, eso es materialidades postindustriales. Ok, Diana. No, mira, sin duda es un proceso increíble. Pienso que enmarca o pone un tope muy alto, tanto para el diseño colombiano como para estas nuevas relaciones que mencionabas con otras disciplinas, ¿no? Sí, es visible que trabajas con múltiples disciplinas, biólogos,
eh, científicos, ingenieros y diferentes, digamos que diferentes escenarios que sin duda eh, están construyendo algo favorable para el diseño colombiano. Nosotros preparamos unas preguntas que están comprendidas en cuatro bloques, son cinco preguntas. Voy a comenzar por el primer bloque de preguntas que está relacionado con el pensamiento sistémico y lo que mencionabas de transdisciplinar y colaborativo. Va la primera. Entonces, ¿cómo puede el diseño colombiano u otras disciplinas habituarse o autoorganizarse en dirección a generar ese potencial regenerativo o que entiendo tú llamas también como de nuevas relaciones? Listo. ¿Cómo puede el diseño organizarse? Yo creo que lo más importante es el pensamiento sistémico y el trabajo colaborativo. Siempre estar en relación con otras disciplinas eh, y con lo que nos rodea, como conectar con eso que nos rodea. Eh, Entendiendo que lo que tenemos acá, pues como las tecnologías que tenemos, los materiales que tenemos, los procesos que conocemos, las personas que nos rodean, así no sean diseñadoras, todas tienen algo para aportar. Por ejemplo, en el tema de la relación con la Jagua. En ese proyecto en particular, una de las personas más importantes que hace parte del equipo es el, la persona que nos ayuda a entender cómo funciona ese fruto de la jagua, cómo se siembra y cómo se cosecha. Entonces, tuvimos que hacer una Mm, conexión te estamos con un perdiendo, Diana. a entender cómo relacionarnos con la manera es trabajar. Ahí, volví. Sí, Volviste, sí. volviste, pero podrías repetirla. Qué pena, Diana. Sí, les estaba diciendo que la manera es trabajar en red, en entender que no todos los que hacen parte del equipo son diseñadores o ingenieros o científicos. Cualquier persona que esté relacionada con la experimentación te hace un aporte que te cambia toda la perspectiva de la experimentación, del método o del enfoque. Entonces creo que tiene que ver con reconocer no solamente los saberes disciplinares, sino como los empíricos, sí, como los que no son académicos, también todo esto hace un aporte. Listo, perfecto. En esa misma línea que mencionas de las prácticas o de la integración de de esos actores que no necesariamente son académicos, ¿tú cómo crees que esas prácticas sostenibles que promueve el diseño, particularmente en el uso de materiales, pueden convertirse o transformarse en un escenario cultural? Entendiendo que a hoy estas prácticas son más de tipo científico, experimental, y cómo lograríamos que en Colombia esto trascendiera a que fuera algo habitual, ¿no? Algo más recurrente. Uh -huh. Yo creo que tiene que ver con hacer la transferencia de la información y la apropiación social del conocimiento, pues como ir bajando esto, entregándolo. Yo creo que de ahí la idea de ir más allá de lo instrumental y entender que lo que está pasando o que lo que puede pasar con este tipo de exploraciones es empezar a diseñar una cultura, como lo dice Arturo Escobar, como otra manera de relacionarnos con lo que generalmente entendemos que es el diseño, que ya no, digamos que ya trasciende lo industrial, porque esto no es industrial, esto es diseño. Entonces creo que tiene que ver con tener los procesos abiertos,
hacerlo de manera sencilla, con lo que tenés al alcance, eh, empezarse a... ¿Estoy ahí? Sí, aquí te escuchamos, está perfecto. Es empezarse como a desligar de esa producción que es como de alta tecnología o como muy grande y empezarla a escalar y empezarla como a bajar a esas, como esas maneras, a esa democratización de la producción de los objetos. Eso, pues eso es un asunto complejo porque está proponiendo pues que cada persona pueda entender cómo desarrollar ese material, desarrollarlo en su casa, poder diseñar sus propios objetos o poder materializarlos, que en últimas el ser humano siempre lo ha hecho, ¿cierto? Siempre, el ser humano pues es creativo por naturaleza, el ser humano es capaz de tomar un pedazo de madera y convertirlo en una herramienta sin necesidad de ser diseñador. Entonces es como empezar a organizar esa información en términos de que sea para todos. Listo, perfecto. Vamos con el segundo bloque. Este segundo bloque está ya más relacionado con el tema de la experimentación. Y la primera pregunta es, dentro de eso que mencionas, cómo escalar y los proyectos del mate o la guayaba o inclusive el mismo de los pigmentos, ¿qué nuevas herramientas tecnológicas has desarrollado? O sea, como que también mencionabas que objetos que, o sea, mencionabas un molde que alguna persona de tu equipo trabajaba, Uh o -huh. qué, sí, qué herramientas puedes o has desarrollado en el curso de esos proyectos, herramientas ya desescaladas, ¿no? Que no, nada muy industrial. Sí, yo creo que principalmente es la manera en la que ese material deja de ser un líquido, porque inicialmente todos son líquidos, y se convierten en una forma, ¿cierto? Entendida como una lámina o un hilo o una textura o un volumen, pero inicialmente pues teniendo en cuenta que todos son láminas, hemos tenido digamos que unos aprendizajes bien importantes sobre el desarrollo de moldes y de guías de trabajo. Eso nos ha llevado pues como a entender las mejores formas para uno u otro material, dependiendo de sus características, los mejores materiales para esos moldes, para que se relacionen bien con esos materiales, por ejemplo, que resistan las temperaturas a las que tienen que alcanzar la receta de los materiales, para que no se vayan pues a deformar los moldes, el tema de en qué materiales están hechos para que desmolden con facilidad. Muchas veces el molde no es suficiente, sino que tenemos que generar como una metodología para poder vaciar el material de una manera estratégica, dependiendo del material y dependiendo del molde. Entonces, digamos que más que el molde es una metodología dependiendo del material y de sus características y dependiendo de cómo se relaciona con el molde o qué forma queremos obtener como forma final. No es lo mismo una lámina plana, lisa, que una textura en alto relieve o una textura con calados o un biomaterial que no, pues que tiene un insumo con una glanurometría muy pequeña, a un biomaterial que tiene una fibra. Entonces creo que es el método más la relación con el molde. Creo que eso pues ha sido una gran exploración y un gran aprendizaje. Ok, perfecto. Vamos con el bloque 3. Este sigue en la misma línea, lo hemos llamado ecologías del hacer, y es, tú hablabas de metodología propia, una metodología que varía, que es muy de tipo experimental. Entonces nos gustaría saber cómo ha evolucionado esa propuesta de diseño
logrando ese alcance del producto, porque lo que nos muestra sin duda arranca con un enfoque de investigación, sí, pero trasciende a una materialidad en objetos, ¿no? En objetos cotidianos. Es como has logrado que esa metodología evolucione a tal punto de tener estos alcances. Con un montón de preguntas. Creo que ahí la creatividad del diseñador es fundamental. Pues lo primero es con un montón de preguntas que nos hemos hecho primero para entender como las características de los materiales y luego para convertirlos en materialidades. Eh, por ejemplo, nos hemos empezado a preguntar qué objetos se pueden comer, qué objetos pueden ser biodegradables, como eso como por ese lado de las preguntas, pero también hay una metodología que se llama Material Driven Design, que significa entender las características del material y luego empezar a trasladar esas características a objetos funcionales. Entonces, la mezcla de entender las características del material y cómo esas características pueden pasar a una función utilitaria o a un objeto funcional. Y luego entonces empezarse a hacer preguntas de, bueno, ¿qué objetos pueden ser biodegradables? ¿Qué objetos se pueden comer? ¿Qué objetos se pueden desintegrar al contacto con el agua o derretir? ¿Qué objetos pueden convertirse o qué material puede convertirse en abono? Entonces, ese objeto, ¿cómo se vuelve abono para alguna planta? Entonces creo que es como una suerte de red de preguntas y de entender la característica del material o las características del material. Ok. Bajo esa misma línea de entender las características del material, pues es claro que en Colombia poseemos diferentes materiales nuevos, ¿no? Ahí tenemos desechos de café, de numerosas cosas, ¿no? Y gran parte de esos desechos en un contexto de tradición o ancestral por diferentes grupos étnicos le dan algún tratamiento. ¿Tú cómo ves o cómo crees posible rescatar o integrar esas prácticas ancestrales o tradicionales a estas nuevas prácticas del diseño como contemporáneo? Yo creo que es que ya están integradas. Yo creo que lo que hay que hacer es como ser conscientes de que están ahí y de como volverlas a traer y conectar con ellas. Porque como decía ahora, como que muchas de esas cosas ya están, porque es que un biomaterial también es una fibra o sí, una fibra con la que se hace un tejido, entonces cómo esa fibra al convertirse en tejido genera una estructura y yo cómo eso lo puedo juntar con un biomaterial para que ese biomaterial sea más resistente o tenga una mejor sí, con resistencia mecánica, por ejemplo. ¿Cómo puedo cubrir un pedazo de madera con un biomaterial? Entonces creo que eso está ahí, lo que necesitamos es ser conscientes de que eso está ahí y de que si identificamos las potencialidades de cada cosa y las empezamos a mezclar, pues empezamos a experimentar mezclándolas, eso se puede repotenciar, se puede retomar y podemos reconectar con todo esto. Listo, perfecto. Y ya para terminar, tenemos el último bloque. Este está enfocado más que todo en educación y el futuro del diseño colombiano. La pregunta es, ¿qué capacidades y o habilidades deberían fomentar la disciplina del diseño para fortalecer este nuevo rol que sin duda está emergiendo del diseñador? Que contemple ese rigor disciplinar, esta comprensión sistémica de la cual nos mencionas y más que todo interdisciplinar y con el territorio, que es lo que a la final creo que es como uno de los grandes éxitos de esta visión de la práctica.
Ay, tan difícil. Yo creo que es un asunto de metodología, es como una tensión, porque vos tenés que ser capaz de organizar tu investigación, pues si sos un investigador, tenés que diseñar la metodología, el experimento, tenés que saber qué estás mezclando, qué porcentaje estás mezclando, cómo lo estás mezclando, es decir, como una visión muy científica del asunto, ¿cierto? Pero también hay que ser conscientes de que no tenés el control absoluto, que lo que estás trabajando con materiales o con insumos vivos, que esos insumos tienen agencia, o sea, tienen vida, toman también unas decisiones, entonces como ser lo suficientemente flexibles para entender eso, ¿cierto? Entonces es como un equilibrio entre un control de lo científico y, y también como una flexibilidad creativa. Entonces, como para poner un ejemplo, nosotros tenemos una metodología, tenemos un paso a paso que nos funciona, tenemos unas bases que nos funcionan, tenemos unas recetas iniciales que nos funcionan. Eh, mientras hablo, voy a ir conectando el computador porque se me va a descargar entre el cambio de locaciones que tuvimos ahorita. Entonces, entre, entre eso que sabemos que nos funciona y que ya lo hemos probado muchas veces, lo documentamos, tenemos bitácoras, tenemos guías de laboratorio, pero cada vez que nos enfrentamos a un nuevo camino, a un nuevo insumo, a una nueva receta, seguramente a la primera vez ese método que tenemos documentado va a funcionar de otra manera, ¿cierto? Y ese mismo, si ese bioinsumo es diferente porque viene de otra cosecha o de otro lugar, pues entonces también va a cambiar. Entonces son un montón de cosas que están entre tener el control y ser flexible en relación pues a lo que, como a lo que pueda pasar, a lo que es impredecible. Ok, perfecto. Bueno, para terminar, simplemente agradecerte. Creo que como lo hablábamos en un inicio con Silvia, es una postura muy interesante, es una postura que realmente permite el desarrollo de la misma disciplina y de otras con el ánimo de conectarnos con lo que tú mencionabas de lo vivo. Nos permite reconocer, explorar, reflexionar y promover una práctica contemporánea, desde mi punto de vista, increíble y competitiva, ¿no? Este espacio es promovido por la Cátedra de Diseño, Arte y Ciencia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y es esa invitación, ¿no?, a lo crítico, a lo debatirnos, a construir, a preguntarnos sin duda sobre diferentes cosas y escenarios que el diseño está aperturando y emergiendo. Eh, Simplemente agradecerte. No sé, Silvia, si tienes algo más por Sí, mencionar. pues obviamente sumarme a las gracias, Diana, supremamente interesante y además estaba revisando las redes, les puse las redes acá en el chat en el chat acá del Zoom, pues es un recorrido bastante interesante en relativamente poco tiempo, que eso lo hace doblemente interesante. Yo tengo, bueno, por un lado, voy a leerte una pregunta que hace un estudiante del doctorado que desafortunadamente no tiene micrófono, pero pues tiene experiencia con el centro de materiales de acá de la universidad. Es el profesor Germán Gómez y también tengo una pregunta de mi parte. Entonces voy primero con la del estudiante. ¿Cómo consideras que deberían denominarse los materiales de postconsumo, como los llamados biocueros o la madera plástica, teniendo en cuenta que técnicamente no son ni cuero ni madera, para evitar interpretaciones erróneas sobre su verdadera composición y materialidad? Temazo. Creo que todos
todos los, creo no, las personas pues que conozco que estamos interesadas en estos temas, nos hacemos esas preguntas todo el tiempo porque cada uno, dependiendo de la disciplina donde lo esté mirando y el contexto donde lo esté mirando, lo llama de una u otra manera. Entonces, algunas personas dicen biomateriales, otras personas dicen materiales biobasados. Existen algunos proyectos de investigación a nivel mundial que tienen unas clasificaciones de cómo nombrarlos dependiendo de los insumos que tengan, si son bacterianos, si es con alimentos, si es de origen animal, como que existe como una aproximación todavía no resuelta, ¿cierto? Incluso hace poco, en Argentina, hay una comunidad muy grande de diseñadores y de personas pues explorando alrededor de este tema. Y hace poco pues me enteré que había una situación porque alguien estaba registrando el término biocuero. O sea, estaba haciendo el registro de esa denominación en particular, de manera que nadie más en el territorio argentino podía denominar un biomaterial que tuviera características del cuero como un biocuero. Entonces, por eso digo, es un temazo, porque es epistemológico, conceptual, técnico, tecnológico, cultural. Entonces, no sé, tendríamos que sentarnos a hablar sobre eso, porque también, por ejemplo, en otros contextos, los biomateriales eh, se, digamos que están enmarcados en el universo de la medicina, ¿cierto? Hay muchos biomateriales que no son estos, son otros, que se utilizan para esos asuntos de la medicina y otros en lo cosmético y en lo farmacéutico. O sea, es que esto no es nuevo. O sea, los biomateriales siempre han estado y estaban como en otros contextos. Lo que está pasando aquí es que los estamos como trayendo a la disciplina proyectual del diseño. Por ejemplo, las grajeas que nos tomamos que tienen como unos líquidos, unas vitaminas, eso es un biomaterial, pues, pero y siempre ha existido. Entonces, sí, hay que trabajar, hay que pensar en eso. Bien, mi pregunta retomando un poco con lo que estaba cerrando Camilo, y es, pues, la sostenibilidad económica de este tipo de iniciativas. ¿Tienes algún ejemplo? No tiene por qué ser obviamente ni positivo ni negativo, sino sencillamente una puesta en escena en un escenario comercial, como con qué retos se han enfrentado. Sí, a ver, el tema es que cuando hablamos ya de volverlo, ya de pasar como a la industrialización, como entendiéndolo como un proyecto de gran escala que presta un servicio al que hay que ponerle un montón de cuidado, eso tiene que responder a unas normas, tiene que ser sostenible en todos los términos de la palabra. Entonces ahí aparecen otras cosas que tiene que ver con empezarle a sumar a esas recetas unos ingredientes que hacen que eso sea más complejo de biodegradar. Eso no significa que no sea biodegradable, porque actualmente existen ya muchas empresas, pues emprendimientos que lo han logrado. Creo que el que conocemos todos son las bolsas que están hechas de almidón, sí, sí, de maíz o de papa, ¿cierto? Que tienen una textura particular, un olor particular. Ahí ya aparecen como otros asuntos, y hay otra empresa que ha desarrollado unas tazas
para tomar café y esas tazas están desarrolladas con un biomaterial de borra de café. Y lo han logrado, pues lo han hecho muy bien. Claramente, pues no sabemos cómo estabilizaron el material para que cumpla con todos los registros, eh, pero creo que ahí el reto es ese, es como tratar de estabilizar esas mezclas para que sigan con ese enfoque de lo más natural y biodegradable posible, eh, como sí, como disminuyendo el impacto. Eso pues requiere un montón de investigación transdisciplinar Ujú. para lograrlo. Pero claro, claro que es posible, incluso a nivel mundial, en, en Europa claramente, hay un montón ya de proyectos que han trascendido como el contexto académico y que ya se Ujú. empiezan a instalar pues como en la cultura, eh, sí, del diseño pues y de los proyectos, de los objetos que consumimos día a día. Bien, muchísimas gracias, Diana. Mm, Respondí las preguntas, pero como sí, no hay respuestas, es como todo abierto. todo abierto. María Catalina, te escuchamos. Muchas gracias, Silvia y Diana, por tu intervención, muy interesante. Yo no vengo del mundo del diseño, pues la verdad, yo soy súper allegada del diseño, pero tengo una curiosidad y es que hablabas como de poder hacer estas réplicas en la cocina de uno, o sea, como esos ejemplos. ¿Hay alguna receta que podamos hacer en nuestra cocina? Es decir, como que a mí me llama mucho la atención, así sea con la cáscara de huevo, que es algo que sé que constantemente consumo en mi casa, por ejemplo, o que de pronto, no sé, yo me puse a pensar, como, ay, no, pues el residuo, por ejemplo, que deja como el cereal que consumo, entonces yo dije, como no voy a empezar a guardarlo, pero luego dije, bueno, no, pues hasta ahí yo puedo guardar la materialidad, pero ya como hacer un ejercicio de creación en mi cocina pues hasta allá no sé cómo se podría llegar a hacer o si tienes, si nos puedes compartir como una receta, pues porque me gusta mucho que siempre utilizaste la palabra receta. Sí, Eh, y si nos puedes hablar un poco más como de esas metodologías que llevan a esas recetas, ¿no? Como, o sea, como que quiero poder explorar en mi cocina algo ay, puntualmente. claro. Eso es lo chévere, que eso es abierto y lo bacán, pues lo que es interesante es que no necesitas ser diseñador para como explorar desde ese lugar. Ahí el ejercicio del diseño es conectar, es como entender de dónde saco las cosas, cómo las proceso y luego qué hago con eso. Pues como el diseño entra como un eje conector. Entonces, la primera pregunta de las recetas, mira, existe un proyecto que se llama Materiom. Aquí lo estaba abriendo en el otro computador. Materiom termina con M. Es un proyecto de diseño abierto donde vas a encontrar un montón de recetas que están abiertas y que están por grados de complejidad. Hay unas que dice como muy fáciles y otras muy difíciles. Y todas con lo que tienes en la casa, pues con las tecnologías, de pronto tendrás que comprar algunos insumos, algunos aglutinantes que venden, no sé, en una tienda de repostería especializada o en un supermercado, pues como especializado en gastronomía, ¿cierto? Pero nada, pues que no se pueda comprar fácilmente. Entonces puedes, exactamente ese que Silvia puso ahí en el chat. Ese es un punto de partida muy interesante, nuevamente porque es abierto, es decir, ahí están, te puedes quedar ahí años haciendo todas esas recetas. Esa como para alentarte a que sí, hazlo, es súper bacano, es una meditación, o sea, es con paciencia, porque no te va a salir a la primera, escribiendo cada cosa que estás haciendo como para entender por qué no te sale, ¿cierto? Como llevando el registro. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Lo de la experiencia con las recetas. Sí, como las metodologías, o que nos hables o nos profundices un poco más sobre estas metodologías o cómo desarrollan esas metodologías o cuáles son.
y cómo las llevan a cabo. Tenemos una manera de aproximarnos a ellas que es por analogías. Entonces decimos, bueno, esta mezcla parece un cerámico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se transforman los cerámicos y cómo lo hacemos en la cocina? O esta mezcla parece vidrio y cómo se procesan los vidrios y cómo lo hacemos en la cocina. Y cuando hacemos las mezclas, siempre trabajamos como si estuviéramos haciendo una torta, ¿cierto? Mezclamos primero todo lo que está en polvo, luego hidratamos aquí aparte, luego como que vamos trayendo esas lecciones aprendidas de la gastronomía y las vamos trasladando a nuestros procesos y las vamos probando. Entonces, a veces funciona que nos va bien mezclando primero todo lo que está en polvo. A veces no, porque ese bioinsumo no responde bien. A veces pasa que creíamos que eso dijimos, bueno, se nos parece a un cerámico, entonces lo procesamos de una manera, pero no. O sea, entonces, por eso digo, es como prueba y error, pero ese asunto de las analogías nos ha funcionado muy bien. Y ya tenemos como un camino, sí, como una experiencia. Entonces, como que conocemos cómo relacionarnos con eso que está seco y en polvo, si está muy líquido, si está muy espeso. Bueno. Y la importancia pues de tenerlo por escrito es fundamental para poder devolverme y analizar qué fue lo que hice para poder entender por qué pasó eso. Muchísimas gracias, Diana. No, con mucho gusto. Muchas gracias, Diana. Bien, pues nos vamos entonces con la última pregunta de Ibis Michelle Sinisterra. Hola, usted hablaba de la importancia de la colaboración para la construcción de estos materiales. ¿Cómo se puede generar acciones de articulación con las comunidades? De pronto, si te puedes detener en algún caso que hayas trabajado con una comunidad específica, pues porque ya hablar de generalidades en comunidad es muy complicado, porque cada comunidad tiene unos elementos situados y específicos muy propios. Si nos quieres contar qué te ha funcionado a ti. Sí, yo creo que pues como estar en el mismo equipo de trabajo, ¿cierto? Como es, somos todos con esta idea, venga, juntémonos todos y pensemos todos juntos. Creo que ahí el término de estar con todos los actores al mismo tiempo, el trabajo colaborativo, cooperativo, de entender o relacionarnos pues con ellos, con esas otras personas que de pronto tienen más información y que cuando la intercambiamos generamos como una red de información. Entonces creo que tiene que ver con trabajar en equipo, ¿no? De manera cooperativa, ir con ellos, ir hasta allá, hablar con ellos, recolectar con ellos, experimentar con ellos, mostrarles a ellos, que ellos nos muestren a nosotros, volver a llevarles las cosas, preguntarnos por qué pasó esto. Creo que tiene que ver con hacer un gran equipo de trabajo. No sé pues si eso responde a tu pregunta, porque sí, pues es como dependiendo de cada caso Mm. en particular, pero sí creo que tiene que ver con que no es uno solo pues en una cocina o en un laboratorio, es vámonos todos para la plaza de mercado, vámonos todos a buscar dónde es que están cultivando las guayabas, vámonos todos a hablar con los cultivadores de jagua, ¿cierto? No es en solitario, es en red. Ok. Se me ocurría una última, ya sabemos que ya pues ya casi tenemos que cerrar. Durante pandemia, Diana, sabiendo que pues el acceso a los laboratorios pues era imposible, ¿identificas que se haya potenciado como este trabajo en las cocinas? Me, Sí, me mucho imagino. más, muchísimo más, porque había más tiempo, estábamos más en casa, eh,
y todo el mundo estaba involucrado con los quehaceres de la casa. Entonces, era muy interesante. Trabajamos pues con estudiantes en definir una exploración todos con el mismo bioinsumo. Entonces, por ejemplo, decíamos, bueno, ¿qué es lo que más nos gusta comer? Ah, no sé, papas fritas, listo. Vamos a guardar las cáscaras de las papas de las últimas 3 semanas o 3 semanas guardando cáscaras. Ta. Las vamos a procesar en la casa. ¿Con qué? Con lo que tengamos. Si diseñábamos el proceso de autoproducción, lo diseñábamos entre todos y cada uno lo iba haciendo en su casa, en su ciudad, porque pues todos, pues cada uno en su lugar de origen, con lo que tenía en la casa, y siempre, a pesar de que el proceso era el mismo, los resultados siempre fueron diferentes. Entonces, sí, claro, en pandemia hicimos un avance muy importante y muy interesante también. Bueno, y yo creo que ahí incluso me animaría a decir que se abrió una beta para todo el desarrollo de los biomateriales muy, muy propiciada por la circunstancia, ¿no? Qué interesante. Sí, Bueno, Diana, muchísimas gracias. Muy, pero muy interesante. Queda entonces el contacto. Ojalá podamos vernos en otra ocasión para que nos sigas mostrando los avances del semillero. Queda también el usuario para que lo sigan en redes. Está bastante interesante. Yo ya lo estaba mirando. Y entonces con esto damos por finalizada la conferencia. Los esperamos la sesión siguiente. Vamos a tener a un invitado que también trabaja en biomateriales. De pronto Diana lo conoce, Alejandro Valls, de sí, Chile. claro, Ah, sí, bueno, ojalá puedas acompañarnos, sería buenísimo. claro. Y con eso entonces damos por finalizado. Entonces, feliz semana y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buena tarde. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, Camilo, por Gracias, tu feliz tarde moderación. para todos. A ti. Chao.